En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos esta solemnidad de Cristo Rey con la que termina el ciclo litúrgico. Es un día para proclamar nuestra fe en Cristo por encima de todo y por encima de todos. Cristo es Rey y solo Él es nuestro Rey. Pero vamos a comenzar, como siempre, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado Rey del universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor». Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él.
Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Cristo Rey, con la que todos los años termina el tiempo litúrgico, el domingo que viene, si Dios quiere, empezamos un nuevo ciclo, empezamos el Adviento, tiene que servirnos en primer lugar para recordar nuestra historia. Cuando en el año 36 y antes en el 34, pero sobre todo las grandes matanzas del año 36, 7.000 sacerdotes religiosos, religiosas y un número incontable de laicos, solo por ser católicos, por ejemplo, todos los que pudieron encontrar de la Acción Católica, los mataron. Aquella gente que moría, algunos ciertamente no les daban oportunidad, allí donde los encontraban los mataban, pero otros sí. Recuerdo un caso, los hermanos de La Salle en Almería los llevaron ante las bocas de las minas, las calas que caían, y les decían que renegaran de Cristo y ellos: viva Cristo Rey. Y después una bala en la pierna y vivos los tiraban por los agujeros y detrás un saco de cal viva. O los sacerdotes diocesanos de Santander, que los llevaban a esos acantilados que hay cerca de la ciudad, lo mismo: viva Cristo Rey, y los mataban. Ciertamente viva Cristo Rey era seguida normalmente o precedida de otra frase: perdónale, Señor, que no saben lo que hacen. Por eso para nosotros recordar la historia no es hurgar en el odio. Recordar la historia es recordar la historia completa. El ejemplo, la valentía, el amor a Cristo y el perdón al enemigo. Por eso digo, empezamos esta fiesta recordando nuestra historia. La valentía de seguir a Cristo en la persecución y el perdón y el amor al enemigo. Las dos cosas van unidas. Si no, nos convertimos en unos más que les gusta comer del odio lo mismo que algunos animales comen de las heces. Nosotros queremos llevar siempre un mensaje de paz y de perdón, incluso a los que nos han hecho daño o nos siguen haciendo daño. Además de esto, hay que tener en cuenta algo importante, y el Evangelio de hoy de una forma especial nos lo recuerda. ¿Cuál fue la corona de Cristo?
No fue de diamantes, no fue de oro, no fue la corona por la que hubiera peleado el emperador de Roma o el rey Herodes o algún sultán famoso. No, la corona de Cristo fue la corona de espinas. Por lo tanto, decir que Cristo es nuestro Rey significa necesariamente que tenemos que estar dispuestos a llevar la corona de espinas, o sea, a llevar nuestra cruz. Ya os lo he comentado alguna vez, hay una ironía grande en el hecho de llevar una cruz en el pecho o de tener una cruz en casa y después renegar de la cruz que Dios nos pone en la vida. Las cruces, habría que decir, porque la cruz es un símbolo de todos los problemas y sufrimientos. Te estás haciendo mayor y ya no tienes la energía, la facilidad de movimiento, olvidas las cosas, estás enfermo y no sabes ni siquiera si tu enfermedad va a tener curación, tienes un problema en casa de convivencia, un problema con los hijos, la angustia que tienes por la situación en que se mueve el país, lo que sea. Las 1000 cruces de cada día. Seguir a Cristo crucificado, a Cristo Rey crucificado, porque ahí fue donde fue llamado abiertamente Rey, con un letrero encima de su cabeza, el Rey de los judíos, nuestro Rey, significa seguir su camino. Y cuando tengo un problema, tengo que pensar, tengo un tesoro. Porque puedo decirle a Jesús, te quiero. Y por ti, Señor, por amor a ti, por agradecimiento a ti, no doy la espalda a este problema. Cristo crucificado podía haberse bajado de la cruz, podía haber mandado, él lo dijo, cuando manda a San Pedro que guarde la espada, podía haber mandado una legión de ángeles a liberarle. Y no lo hizo. Se quedó en la cruz para darnos un ejemplo. Tú tienes tu cruz, dices que Cristo es tu Rey, abraza tu cruz. Únete a Cristo en tu cruz. No hay otra forma de ser cristiano. Son palabras del Señor. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz cada día. No la que te gustaría tener, la que tienes. Ninguno de nosotros, desde luego yo no, y creo que ninguno de nosotros puede decir, yo tengo fuerzas. Todos nosotros delante de la cruz, la que sea, nos sentimos débiles, asustados, nos tiemblan las piernas y por eso decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame, yo quiero abrazar mi cruz por ti, porque tú has abrazado tu cruz por mí. Tú has llevado una corona de espinas, Señor, y yo quiero contribuir llevando la mía. Quiero quitarte una espina de tu corona, poniéndomela a mí, abrazando mi cruz. Pero te pido que me ayudes, porque soy cobarde, tengo miedo, no quiero sufrir. Ayúdame, Señor, que quiero ser como tú, llevar mi cruz por ti, como tú has llevado la tuya por mí. Otro punto importante de este Evangelio de hoy, muy actual, es que nos muestra el diálogo. Ahí realmente fue un diálogo, el resto fueron palabras de Jesús en la cruz. Es el único momento en que hay propiamente un diálogo, porque incluso cuando habla con su madre no hay respuesta de su madre ni de respuesta de San Juan, o por lo menos no la han transmitido los evangelios. En ese momento hay un diálogo entre Jesús y el buen ladrón, San Dimas. Es un pasaje que me llena de esperanza, porque aquel que hoy llamamos San Dimas, según el Evangelio apócrifo de Felipe, es el que da el nombre y la tradición lo recoge, aquel era de verdad un asesino. Era un asesino. Los romanos eran gente bastante seria en el uso del derecho y no crucificaban a nadie si no era por motivos muy graves. Probablemente Dimas y el otro, que también en el Evangelio apócrifo de Felipe se le nombra como Gestas, probablemente Dimas y Gestas eran asesinos. O por lo menos asesinos revolucionarios contra los romanos. Habían matado, tenían las manos llenas de sangre. Y sin embargo es el primer santo canonizado aún en vida y canonizado por el propio Jesucristo. San Dimas va al cielo esa misma noche, así lo dice Jesús, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y va al cielo porque defiende a Cristo, porque da la cara por Jesús, cuando los otros habían huido o estaban huyendo. Cuando Pedro, que había
jurado que él jamás le traicionaría, niega 3 veces que le conoce, un asesino, un criminal, declara su fe en Jesucristo y sale en su defensa. Un pecador se convierte en el último apoyo de nuestro Señor cuando los demás, excepto su mamá, San Juan y alguna otra mujer, cuando los demás todos le habían abandonado. Me gusta mucho esta escena, me da esperanza. Cualquiera de nosotros, tenga la historia que tenga, puede escuchar de Jesús esta palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo hará, el Señor nos lo dirá cuando seamos capaces de defenderle delante de los hombres. Soy católico, soy cristiano, sigo a Jesús, no me avergüenzo, voy a misa el domingo, estoy intentando educar bien a mis hijos, no puedo robar porque mi conciencia no me lo permite, no puedo hacer este negocio aunque lo pierda porque va en contra de mis principios. Yo soy católico, yo creo en Cristo. Y esto delante de este mundo secularizadísimo que se burla de nosotros. Peor lo pasaban aquellos, peor fue en el 36. Pero esto también delante de la Iglesia. Cuando te encuentras con personas que dicen: tu fe es una fe infantil. No hace mucho se lo decían a un amigo mío, un cura. Le decía: tu fe es una fe infantil, porque creía en Dios, en los milagros, en la Santísima Virgen. Es una fe infantil. La mía es una fe madura. Ya no creo en nada de eso. El Evangelio no es fiable. Jesucristo no sabemos si fue de verdad un personaje histórico o no, si lo que nos cuentan es auténtico o es inventado. Mi fe es una fe madura, decía este cura. El fenómeno de la madurez en la fruta lo conocemos todos, ¿verdad? La fruta verde no se puede tomar, pero fácilmente la madura se pudre. Más que una fe madura, es una fe podrida, maloliente, dañina. Ha perdido la fe. No entro en juzgar a la persona concreta y en su historia, quién sabe lo que hay detrás, y además posiblemente es una buena persona. Y es posible que sea mucho mejor que yo, pero ya no tiene fe. Y nosotros tenemos que atrevernos a decir: yo creo en Jesucristo, creo en lo que enseñan los evangelios, creo en la Iglesia, creo en la tradición, creo en eso. Te mirarán por encima del hombro y te dirán: tu fe es una fe infantil, tienes que madurar. Bueno, pues me quedo con mi fe infantil porque la tuya no me convence, porque simplemente ya no existe. Ese es el problema. Así que 3 cosas. Recordamos la historia y la recordamos para tener un ejemplo a seguir, pero también para recordar que los que murieron por Cristo murieron perdonando. El nuestro no es nunca el camino del odio ni del rencor. Eso se lo dejamos a ellos, a los que matan. El nuestro tiene que ser como el de aquellos que murieron mártires, el camino del perdón, el camino de la misericordia. Segunda cosa, Cristo es mi Rey de verdad cuando yo abrazo mi cruz, cuando yo acepto la corona de espinas que Dios está queriendo o permitiendo que se ponga en mi cabeza. Y tercera, tengo que defender a Cristo, confesar la divinidad de Cristo, sin miedo y sin vergüenza, delante de los que están fuera y se ríen de nosotros, y delante de los que están dentro y dicen que nuestra fe es infantil porque seguimos creyendo en la verdad del Evangelio. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa que se encuentra de visita apostólica en Japón. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por la paz. Hoy son miles los cristianos perseguidos. Miles. Lo decía hace poco el Papa Francisco, hay más mártires que antes. En el centro de África, las grandes persecuciones olvidadas, pero también en Latinoamérica, las persecuciones de los comunistas y de los anarquistas, las escenas recientes de las iglesias ardiendo en Chile, lo que está pasando en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en Cuba. Por todos estos cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Pedimos por los nuestros que pasan momentos de dificultad y por nosotros mismos, los enfermos, los ancianos, los que no tienen trabajo, los que tienen problemas en su familia. Roguemos al Señor por nosotros, para que nuestro amor a Cristo nos lleve a confesar la fe en Él, a defenderle delante de los hombres y a llevar nuestra propia cruz. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Concha, Eduardo, Regina y familiares difuntos, Clement, Pilar y Alberto, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Démosle gracias a Dios Padre, porque nos ha regalado a su Hijo para que fuera nuestro Salvador. Ese Hijo, nuestro Rey, que fue Rey en la cruz, que cargó con la cruz y con la corona de espinas. Al rezar el Padre Nuestro, vamos a pedirle a Dios Padre que nos ayude a llevar la cruz como la llevó su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Afuera en el atrio hay algún seminarista para facilitar la lotería de Navidad que hacemos todos los años y que algún año nos tiene que tocar. Es verdad que yo creo que aquí hay algún gafe, y no quiero mirar a nadie, y nunca nos toca, no hay forma, pero algún día nos tocará. El que quiera comprar, afuera le facilitan las papeletas. Y el próximo sábado, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la charla de espiritualidad que nos da habitualmente el primer sábado de cada mes el Padre Santiago. La hemos puesto un poquito antes porque el sábado 7 de diciembre, que es cuando tocaba, está en medio del macropuente de la Constitución y la Inmaculada. Y aquí íbamos a quedar los sacerdotes y poco más. Pues para que podáis venir y formaros, la tendremos la semana que viene, próximo sábado, 7 de la tarde, charla de espiritualidad y de formación. Muchas gracias. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Antes de ponernos a cantar la salve, quisiera decir lo que decían los mártires antes de morir. ¡Viva Cristo Rey! Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti,